Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Qué gusto de estar otra vez con ustedes. Pues gracias a la bondad de todas las personas que cooperan con esta estación y que hacen posible que podamos transmitir desde esta cabina nuestro programa Pasos. Nuestro agradecimiento a su excelencia don Rafael Romo Muñoz, nuestro arzobispo, al padre Jeff, a mi queridísimo amigo el padre Jaime, que en paz descanse, y a todos aquellos que de alguna forma pues me han impulsado para estar aquí con ustedes. Gracias. Y hoy, como es siempre mi costumbre, me declaro no venir a nombre de ninguna agrupación de pasos, aunque nuestro programa pues es Pasos. He sido practicante de ellos y en virtud de esto tuve la fortuna de ser invitado por el padre Jaime y posteriormente por el padre Jeff. Yo les agradezco muchísimo que estén con nosotros y pues tengan la seguridad que no vengo a hablar aquí de manera oficial en forma de portavoz o representante de ninguna de las agrupaciones que usan los pasos como método terapéutico para rescatar al adicto del flagelo terrible de esta enfermedad. Hoy nos toca concluir con el tema de la oración y de la 11ª tradición. Son dos temas extremadamente importantes para el adicto. La oración, decíamos la semana pasada, pues es el alimento del espíritu humano, del alma humana, sin el cual pues no va a ser posible que llegue a ninguna parte. No va a poder sostener su espiritualidad, no va a poder hacer efectivo su despertar espiritual, como quiera que sea, de la variedad que sea. Si es como el de la mayoría de nosotros, que es el proceso educativo, pues bueno, una forma importantísima para educar a nuestro espíritu, pues es precisamente la oración. Y yo me acuerdo hace muchos años, casi 30, estando en un café en una ciudad, bueno, las ciudades no son anónimas, ¿verdad? En la Ciudad de México, con quien en ese momento era mi padrino, mi queridísimo hermano Manuel B., que donde quiera que esté, mis saludos. Él vive, cuando menos en enero, esa era la noticia. Yo espero que siga así. Y este buen hombre me hizo hacer un ejercicio de concentración. Para mi sorpresa, sintiéndome el uyuyuy de los intelectuales de ese grupo y de casi todos los demás existentes en el planeta Tierra, porque así pensaba yo, para mi sorpresa no pude tener una concentración de más de 3 segundos. Ya al cuarto segundo ya estaba yo disperso. Y nomás se rió, porque
obviamente la cara que yo puse debe haber sido de mucha sorpresa. Y me costó mucho trabajo hacerle caso, obedecer lo que me estaba pidiendo en ese momento. Mucho trabajo. Pero lo hice, a lo mejor fueron menos de 3 segundos. Entre que tomé la decisión y hice lo que me pedía que hiciera, que era bajar la mano, una vez que perdiera yo la concentración. Y yo repetí el ejercicio, ayudado, desde luego, siempre, y ciertamente mi capacidad fue mejorando. Yo me acostumbré mucho, por ejemplo, a estudiar con ruido, y esto me permitía tener un nivel de concentración que yo creía que iba a conservar, pero la adicción quiso lo contrario, y no podía yo concentrarme en nada, de manera que el descubrir esto para mí fue muy importante, porque no me podía yo hacer tonto a mí mismo. No quería yo, además. Yo en ese momento estaba dispuesto a hacer lo que fuera, lo que me pidieran, para liberarme del problema que yo traía. De manera que cuando a mí se me presenta la opción de decir, tienes que orar, una vez vencido el resentimiento que traía yo con Dios y con la iglesia y con los principios y los valores y con todo, una vez que di el primer paso importante en mi cuarto y quinto paso, y que humildemente le pedí a Dios perdón por mis faltas, y que inclusive después de hacerlo con la persona que lo hice, recurrí al sacerdote para aprovechar, en mi caso, el valor sacramental de la confesión. Y tuve la fortuna de toparme con un sacerdote que tuvo la paciencia y la tolerancia para escuchar mi confesión en los términos en que a mí el paso 5 me lo sugiere. De manera que una vez que me enfrento a este asunto de la oración, pues lo que tenía yo posibilidades de hacer era rezar la oración verbal, aprendida, leída, y esto fue lo que empecé a hacer. Y revisando nuestro catecismo, pues bueno, veo que es precisamente el primer nivel de oración que se da. Y este nivel, pues, reúne ciertas características. ¿Qué pasa con el adicto? Generalmente es demandante, exigente, y así ora, o sea, le da órdenes a Dios, que en realidad no busca, como dice el tercer paso, que se haga la voluntad de Dios, sino él quiere que Dios haga la voluntad de él. Entonces le empieza a tronar los dedos a través de una disque oración para que rapidito le conceda en los tiempos. No se percata de que el reloj de Dios pues es muy diferente al nuestro. Y nosotros lo queremos todo para antier, no para hoy. No, desde hace 2 días ya debía de estar resuelto el asunto. Y como para Dios no hay imposibles, pues a ver si te mueves, Señor, y rapidito, por favor. Y pues así no llega la oración al corazón de Dios. Si mi oración no es paciente, si mi oración no es respetuosa, si mi oración no sale del corazón, sino de mis necesidades egocéntricas, pues difícilmente voy a obtener ningún resultado. Bueno, sí hay un resultado, ¿eh? Depresión, tristeza, enojo nuevo, una quiebra de la incipiente fe que estoy empezando a adquirir. ¿Por qué? Pues porque Dios no se fija en mí. Y no es que no se fije, es que
tú no estás haciendo la parte que te toca, como te toca. No es como tú crees o como tú quieres. Puedes hablarle en el lenguaje que quieras, a Dios no le espantan las palabrotas que sabes decir. Pero si no hay en tu corazón una actitud humilde, qué casualidad, ¿no? No va a llegar esa oración al corazón de Dios. No va a tener efecto esa oración. Y hay otra asociada, ¿verdad?, que es honestidad. Si no está vinculado mi oración a la humildad, y que la humildad es la verdad, y la honradez pues es la verdad expresada, no la que yo creo, sino la que corresponde a la realidad de las cosas. Si no tiene estas tres características, pues la oración no puede funcionar. Y además, pues necesita ser constante. Dios quiere que así sea. Y a quienes lo logran, pues obtienen lo que no quieren siempre, pero sí lo que necesitan, y abundantemente. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Muchas gracias, querido radioescuchas y personas que bondadosamente nos siguen a través de la web. Gracias por estar con nosotros, por seguir con nosotros. Y estamos hablando de este raro y especial hábito que tienen algunos clérigos, que es lo que piensa, según dice la glosa del 11º paso, el mundano materialista que niega la existencia de Dios y que además se burla de la oración. Y decíamos hace una semana que precisamente se burla pues porque nunca lo ha logrado, nunca lo ha hecho. Desconoce, y como no tiene argumentos, porque no hay experiencia, y aquí estamos hablando de experiencia, pues entonces recurre a la ironía, al sarcasmo y a la burla. En este sentido, pues bueno, nosotros ya entramos en un proceso distinto. Se supone que ya hemos practicado los restantes pasos hacia atrás, y que estamos iniciándonos en este proceso de la oración y de la meditación. Pues bueno, decíamos que nuestra oración debe nacer del corazón, que nuestra oración debe ser humilde, no estarle tronando los dedos a Dios para que haga nuestra voluntad, de que debe estar fincada en la realidad, o sea, en la verdad, porque si no hay verdad, no hay honestidad, y si no hay verdad, no puede haber humildad. Pero hay otra característica, la última que mencionamos, que es la constancia. Dios así quiere. ¿Por qué? Pues así quiere. O sea, yo no le puedo estar preguntando a Dios por qué son las cosas como son. ¿Para qué? Pues el beneficio siempre es para mí, hombre. El fruto de la oración que mi espíritu recibe es inmediato. Y si Dios quiere que constantemente esté pidiéndole, pues no veo yo el motivo
por el cual yo no deba ponerme de rodillas y pedirle lo que le estoy pidiendo, una y otra y otra y otra vez. Teniendo cuidado, pues, de que no sean mis deseos personales, egocéntricos, los que están llevándome a pedir. Que quiero la lotería y que quiero que cambie mi vieja y que quiero que... No, se trata de que tú cambies. Y si quieres dinero, pues ponte a trabajar. Muy simple. ¿Y cuánto vas a obtener? Pues el que estés capacitado para manejar, no va a haber más. Si quieres ganar lo que el presidente de la República y solo puedes obtener por tu condición, justo o injusto, como sea, pues el trabajo de elevadorista o de tramoyero o de personal de intendencia en una institución, pues vas a tener el sueldo que todo el personal de intendencia tiene en ese lugar. Entonces, si esa es tu condición, pues bueno, necesitas aceptar. Por eso tiene que ser humilde la oración, apegada a tu realidad y apegado a que lo que vas a pedir pues sea lo que realmente convenga. La salud, por ejemplo. Pero no le puedes exigir a Dios que te la dé ya. Yo, encantado de la vida, si fuera efectivo, le pediría que me curara de la adicción. O sea, a mí me encanta el vino. Pero no va a suceder. Mi enfermedad es incurable. Y si no he entendido esto, que es el primer paso, pues menos voy a entender la oración y voy a estar exigiéndole a Dios que me cure. Pues no te va a curar. No porque no pueda, sino porque Él mismo ha establecido que así son las cosas, pues. Ya se te bajó el switch, ¿verdad? Y se fundió el chip con el cual tú podías tomar. Ya no. Y si usas drogas, peor. Cada vez que tomes, vas a reventar. Y cada vez que uses drogas, vas a reventar. Y si tu problema es la comida, cada vez que te sientes y te des un atrancón de marranito, vas a reventar. Y si es el sexo, igual. Por donde le muevas. Cualquiera que sean tus adicciones. Y subrayo, tus adicciones. Porque no hay adicto que solamente tenga una adicción. Los borrachos puros no existen. Más que en la mente del propio borracho, que cree que ya con no beber ya arregló todo el problema. Si no deja de beber, no va a haber arreglo de nada. Eso sí es cierto. Pero si deja de beber y no se aplica todos los otros 11 pasos, no va a haber nada. Y la salud para volver a beber, que es la gran obsesión, o volver a usar, o volver a darse un atrancón, o volver a sexar egoístamente, pues no va a haber. No va a haber cura. Te vas a volver a tronar a ti mismo. Y después te vas a enojar más con Dios. Por eso es importantísimo que tu oración sea honesta y que corresponda a la verdad y que sea humilde y que sea constante y que sea sincera y que sea paciente además. Y esto hay que subrayarlo. El tiempo de Dios es el tiempo de Él. Y Él te va a conceder las cosas cuando Él considere, si es que te las concede, o te va a dar las que te tocan, las que te necesitas, las que puedas manejar. Porque eso es lo que Él quiere. Y tú estás para Él.
Y si te dejas llevar así, sedita, te pones flojito y cooperando, pues grandes cosas van a ocurrir. Como una y otra vez nos lo repite. La despedida del doctor Bob en el libro grande, en el 11º capítulo, una visión para ti. Es clarísimo. O sea, arregla tus asuntos con Dios si no los tienes listos. Que es lo mismo que nos diga si tienes tus asuntos en orden con Dios. ¿Y cuáles son mis asuntos con Dios? Mi conciencia. Si estoy en orden con mi patrón, con mi Señor, con mi Dios, a quien amo y quien digo que es el centro de mi vida, y si hago su voluntad, pues bueno, y a través de su voluntad yo voy cobrando la fuerza que no tengo para modificar todas mis debilidades. Pues en la medida que yo a través de la oración empiece a practicar la oración del 7º paso y la oración del 3er paso, pues estoy siendo congruente. Y son oraciones que de manera verbal puedo hacer. Quizás más adelante pueda hacer una oración un poquito más profunda. Pero debo orar con lentitud, entendiendo lo que estoy diciendo. Pasa que muchos leen la literatura y que expresan que no entienden nada y que no se les queda nada. Y lo que pasa es que no saben leer. Leen de corrido, pero no escuchan, no se escuchan a sí mismos. No entienden lo que están leyendo. Incluso hay vocablos que ni siquiera conocen. ¿Cuántos en los grupos lo confiesan, que no saben lo que es obsesión, que no saben lo que es compulsión, que no saben cantidad de términos que maneja la literatura en los 12 pasos, y nunca preguntan, y nunca van al tumbaburros, al diccionario, nunca lo hacen, y se quedan años en la ignorancia. Y luego pues empiezan a blasfemar, preguntándole a Dios por qué razón está como está y por qué le va como le va. Pues nunca lo enseñaron a aprender. Y en la escuela debían los niños aprender, lo primero, a aprender. Pero esto no es así. Entonces, si tú no buscas ayuda y no haces una lectura profunda de comprensión, entendiendo lo que estás leyendo, y que lo puedas expresar inclusive con tus propias palabras, no con las escritas leídas, pues entonces realmente sí estás en condiciones. Pues si repites como perico el Padre Nuestro, la Ave María, no te va a servir de nada. Volvemos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanitos en la adicción que nos escuchas, y no sientas que estoy expresándome de manera irónica o majadera contigo porque te digo hermanito, no, pues porque así lo siento. A todos mis hermanitos en la adicción, un fraternal abrazo. Yo siento, y así pasa en mi vida, que pues hoy mi labor está ahí, y
yo me siento bien de estar ahí. Y no quiero decir que me sienta mal en la iglesia, o no, de ninguna manera. Ahí tuvimos una pachanga ahí en nuestra parroquia. Hubo que cambiar, iba a ser en un jardín, etcétera, y se tuvo que hacer en un salón cerrado por el agua. Y lamentabilísimamente para mí, pues me tuve que perder la última parte. No soporto el ruido. Se me lastimaron mis oíditos cuando era yo todavía chamacón, y verdaderamente me pongo muy mal. Muy mal, me afecta muchísimo el sonido fuerte. La música clásica a veces me gusta oírla un poquito levantado, y la aguanto 10 minutos, ya no puedo más. Y mientras más viejo, pues más difícil. Entonces, pues son las cosas que yo tengo que ver de mí. Y no estar renegando, porque llovió. Que durante mucho tiempo lo hice. Hay otra cuenta en Banamex en la que en cualquier Oxxo puedes depositar. Y es la 4766-8404 2193 6191. Y desde luego para nuestros hermanos que viven al otro lado de la frontera, de aquí de Tijuana, en San Diego, en cualquiera de sus ciudades, pues en cualquier Bank of America. ¿Verdad? Ahí puedes en la cuenta 325013-788447. Y pues mucho hemos de agradecerte que hagas tu esfuerzo, y ojalá ese esfuerzo te duela un poquito, y que se lo ofrezcas a Dios para que quienes tenemos la bendición de poder levantar la voz a través de la radio para poder evangelizar, lo sigamos haciendo. Necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu solidaridad, y necesitamos de tu subsidio, que son las dos grandes cualidades que el amor, ¿no?, nos obligan como seres humanos para con nuestro prójimo. Y precisamente una de las mejores oraciones es la que, como te comentaba yo hace rato, el doctor Pove en el 11º capítulo al final dice: una vez que ya arreglaste tus asuntos con Dios, por si acaso se te volvieron a descomponer casualmente, y esto sí fue con ironía, pues ya que los arreglaste, ponte de rodillitas y pídele por tu prójimo, pídele por tu mujer, pídele por tus hijos, pide por tu cuadra, por tu colonia, por tu parroquia, pide. Hay una cualidad que no se nos debe olvidar, y se llama gratitud. Yo creo que hoy mi oración, y lo digo de mí, debe de comenzar para agradecerle a mi Padre Dios, a través de su Hijo, que estoy vivo, que me sacó del infierno como te sacó a ti, hermano o hermanito. No importa. Y que no solo estás vivo, sino que has ido recuperándote, que regresó la familia, o que pudiste formar por fin una familia, que regresó el trabajo, y lo más importante, que dejaste de ser un cuadrúpedo y que ahora empiezas a aprender a comportarte como ser humano. O sea que estás recobrando tu dignidad de hijo de Dios. Pues todo esto hay que agradecer.
la naturaleza, el día, el sol, la lluvia. Sin ella nos moriríamos de hambre. Imagínate la hambruna que podría haber si dejara de llover 5 o 6 años en todo el planeta. No nos la íbamos a ver, pero grave. Que no hubiera deshielo, que los afluentes internos, ¿verdad?, que después brotan y que enriquecen las afluencias de los grandes ríos, pues estarían secos. Sería terrible. Y si te molestó la lluvia de ayer, pues dile, Señor, no me hagas caso. Gracias por la lluvia. Que se me echa a perder mi fiesta, ¿qué importa? La nuestra salió mejor o peor, no lo sabemos. Pero salió y salió muy bien y todo el mundo estábamos muy contentos. Y que yo no pude disfrutar, bueno, pues gracias, Señor, por el rato que sí pude. Eso es lo importante, hombre. Y perdona que el burro hable de orejas, ¿verdad?, y que yo me ponga de ejemplo, pero esto es la mecánica en los pasos. Te tengo que dar mi experiencia. Y la experiencia no solo del pasado, que desde luego eso es mi tesoro, sino la del día de hoy. Y yo me siento bien. Cooperé con mi comunidad eclesial. Me siento bien. ¿Qué más puedo hacer? ¿O qué más debo hacer? Además de tener gratitud, pues empezar a preguntar. Lo que puedes hacer es empezar a reflexionar. Primero lo que oras de boquita, ya sea porque lo lees o porque lo sabes de memoria. ¿Qué estás diciendo? Frase por frase, palabra por palabra, párrafo por párrafo. Entendido y reflexionado, en silencio, meditando, es decir, reflexionando primero. ¿Qué es la reflexión? Pues es ponerme yo en paz, en silencio, y pensar lo que estoy escuchando, entender lo que estoy leyendo. Y una vez que lo logro, agradecerlo. Y pedirle, ciertamente, siempre a Dios que se haga su voluntad. Y que me ayude a yo conocer esa voluntad para conmigo, la específica, no la general. Porque Él tiene una voluntad general para todos los seres humanos, y es que nos salvemos. Pero, ¿qué específicamente quiere de mí? Y si ya estoy en ese camino, pues bueno, entonces pedirle la gracia para hacer lo que debo hacer. Por ejemplo, yo me puedo sentir muy aquí, sácale punta, y pensar que sé todo para poderle pasar el mensaje a un borrachín, o a un adicto, o a un tragón, o a un sexador, alocado. No, Señor. Ni que fuera yo Dios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dejar de hacer ese papelito ridículo, ¿verdad?, en el que quiero ser Dios y que ya sé todo, y pedirle su ayuda, pedirle a Jesús, ¿verdad?, que me mande su espíritu para que me ilumine. Yo hoy tuve el privilegio de poder estar, no toda en la Santa Misa, pero acercarme a la oración y a la Eucaristía. Y tuve la oportunidad en mi casa de preparar esto que te estoy diciendo, y tuve la oportunidad de quedarme dormido, de no hacer nada. Y yo sé que no soy la quinta maravilla, hombre. Que tengo muchas equivocaciones, errores de dicción, que no tengo la capacidad todavía que tiene un profesional, ni es menester.
vengo a compartir un valor de nuestra cultura. Hoy, parte importantísima de nuestra cultura, que se llaman 12 pasos. ¿Por qué? Porque ya son parte de nuestra civilización, ya son parte de nosotros. Y esto es algo muy gratificante, algo que yo agradezco todos los días y algo que me obliga a mí, nadie de fuera, yo me obligo a valorarlo, a apreciarlo y a seguirle, porque nunca se tiene el total del conocimiento. Volvemos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Ya estamos de regreso en Pasos. Pues muchísimas gracias, queridos hermanos. Vamos a nuestro cuarto segmento. Decíamos la semana pasada, no está de más que si mi oración puede llegar al punto de la oración mística, pues qué bueno. Pero no va a llegar si no me preparo. No me va a llegar si no oro todos los días, varias veces al día. Me decía el sacerdote en mi última confesión, que es mejor vivir en oración o vivir la vida orando 2-3 veces al día. No, pues evidentemente es vivir en oración. Pues se puede. Si yo le ofrezco a Dios todos mis actos, estoy en todos mis actos orando. Y si además, con la frecuencia que necesite y que pueda, tengo la oportunidad de hacer ese contacto consciente con mi poder superior, con Dios, como yo lo concebí, no lo entendí, porque yo no entiendo a Dios. Líbreme Dios de querer entender a Dios. No puedo meter el océano Pacífico en un vaso de 20 onzas. Jamás. Y perdonen lo absurdo de la comparación, pero es más absurdo que yo quiera entender a Dios. De manera que esto me debe llevar a una situación consecuente en el terreno de la tradición. Y decía yo, la tradición son los principios a través de los cuales se desarrollan los grupos, y después esos principios son llevados a la vida del adicto, a su comunidad, a su familia, etcétera, a su trabajo. Y el principio es muy simple. Los pasos y las tradiciones no te exigen nada. Tu padrino te debe dar el ejemplo si realmente es un buen padrino. Si no, móchalo, guate. Esos padrinos de pacotilla que dicen, haz lo que te digo, no lo que yo hago, no sirven de nada. Busca uno que viva congruente con el programa. De manera que si eres congruente con el programa, pues vas a ser congruente con el programa de las tradiciones. Y no vas a andar buscando la gloria personal, la imposición de tus deseos personales en el grupo, sino que va a hacer que prevalezca el principio sobre la personalidad, la tuya y la de los otros también. Porque si ya tienes la madurez, te vas a tener que convertir en custodio de los principios de tu grupo, sin imponerle nada a nadie.
Y si se equivocan, que se equivoquen. Tienen derecho a esa libertad. Dios les dio el libre albedrío. Y si no se equivocan, ¿cuándo van a aprender? Déjalos. Y afuera, en las relaciones como grupo y como agrupación, pues no puedes andar acarreando borrachos o drogadictos, porque esto no es para el que lo necesita, es para el que lo quiere. Entonces hay que esperar que el que lo necesita te lo pida, y entonces sí, te vas sobre de él para llevarlo al grupo, para llevarlo a un centro de desintoxicación donde se le ayude, o a un hospital. Y si tú no tienes los recursos, pues bueno, busca quien los tenga, para que se dé, que puede aportar la familia. Hay familias que no pueden aportar absolutamente nada, porque ya el capital, inclusive el espiritual que pudo tener la familia, el otro ya lo malgastó. ¿Y cuánto más el dinero? Ya se robó todo, ya lo vendió, ya lo empeñó, ya lo perdió. Ya se lo bebió o ya se lo metió en droga. O ya se lo comió. O ya se lo jugó. O ya se lo sexó. ¿Cómo ayudas a ese? Pues solamente cuando te pida. Punto. Y si no tiene con qué soportar su desintoxicación, pues, mi hermanito, a valor. Hay que aprender a hacerlo. Y cuesta mucho trabajo. Y hay muchos lugares donde te pueden ayudar. Si buscas y si no eres fanático. Y hay que entender que AA no hace estas cosas, que NA no hace estas cosas, pero tú como ser humano sí puedes y debes hacerlas. Pero que esté siempre el principio por encima de la personalidad. Llega un político y borrachote, sinvergüenza, ¿verdad? Rata y todo lo demás, y a ese le tiendes la alfombra roja. Llega un pobre menesteroso y te le escabulles porque huele muy feo. El político huele igual de feo. Pero 3, 4 días después ya va a venir bien perfumadito y arreglado. De manera que, como ves, los principios se tocan. Y hacer este trabajo así, humilde, haciendo que prevalezca el principio, es una forma de orar. Si tú lo ofreces a Dios, y si tú le dices, Señor, dame la fuerza para que prevalezca el principio y no la personalidad. Llegue quien llegue, voy a acercarme a tratar de ayudar. Qué diferente que mantengas el principio y no el deseo de servirte de la agrupación para prestigio personal, como plataforma para obtener puestos o lugares en la sociedad. Es muy difícil. Es una línea muy, muy delgada que fácilmente podemos pasarla, que nos puede blindar la oración. Es el único blindaje que tenemos. La Junta puede ayudar, pero el blindaje de veras es del poder superior, hombre, de Dios. Él sí tiene el poder y Él te va a cuidar. Si se lo pides con toda honradez, si se lo agradeces. Habrá que aprender a alabar, habrá que aprender a bendecir a Dios,
habrá que aprender a reflexionar y a meditar, desde luego, que son modos más profundos de oración. Y logrando esto, ¿no?, empieza el adictito, empieza el otrora cuadrúpedo o reptil que se arrastra y que solo reconoce, ¿no?, como válido comer, necesario descomer, y en su oportunidad reproducirse. Pues no te comportes así ya. Recobra tu dignidad. Ponte de rodillitas y agradécele a Dios que estás en el lugar adecuado. Y si eres familiar, pues igual. Porque seguramente tienes grandes problemas como ser humano. Porque son problemas del ser humano. No es una condición especial para los borrachos o los drogadictos. Mentira. ¿Que les pega más fuerte o nos pega más fuerte? Probablemente en algunos casos, en algunas circunstancias. Pero son problemas de la humanidad, hombre. La familia que reza unida permanece unida. Esto es una verdad de kilo. Pero si en lugar de orar se dan hasta con el bacín debajo de la cama, pues óyeme, así no se puede. En Europa le llaman bacina, que se llama basinica, para que nos entendamos claro. Estás como perro, llevándote con tu esposa, con tu esposo, pues ¿de dónde va a salir, hombre? Tienes que ponerte de rodillitas y pedir la ayuda y empezar tu proceso. Y una vez que llegues a este punto de la oración, pues empezarte a cultivar. Una de las primeras cosas que dice el 11º paso es: reintégrate a la religión de tus padres. Y si no puedes, pues busca el camino que Dios te pueda abrir. Pero sé honesto. Que los curas, que pues sí, son seres humanos, hombre, todos. Pero tienen la asistencia de Dios, hombre. Y hay gente muy santa y muy buena. Depende de que tú quieras. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una semana. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Despertar espiritual, como quiera que sea, de la variedad que sea. Si es como el de la mayoría de nosotros, que es el proceso educativo, pues bueno, una forma importantísima para educar a nuestro espíritu, pues es precisamente la oración. Y yo me acuerdo hace muchos años, casi 30, estando en un café en una ciudad, bueno, las ciudades no son anónimas, ¿verdad? En la Ciudad de México, con quien en ese momento era mi padrino, mi queridísimo hermano Manuel B., que donde quiera que esté, mis saludos. Él vive, cuando menos en enero, esa era la noticia. Yo espero que siga así. Y este buen hombre me hizo hacer un ejercicio de concentración.
para mi sorpresa, sintiéndome el uy, yo me acostumbré mucho, por ejemplo, a estudiar con ruido. Y esto me permitía tener un nivel de concentración que yo creía que iba a conservar, pero la adicción quiso lo contrario. Y no podía yo concentrarme en nada. De manera que el descubrir esto para mí fue muy importante, porque no me podía yo hacer tonto a mí mismo. No quería yo, además. Yo en ese momento estaba dispuesto a hacer lo que fuera, lo que me pidieran, para liberarme del problema que yo traía. De manera que cuando a mí se me presenta la opción de decir, tienes que orar, una vez vencido el resentimiento que traía yo con Dios y con la iglesia y con los principios y los valores y con todo, una vez que di el primer paso importante en mi cuarto y quinto paso, y que humildemente le pedí a Dios perdón por mis faltas, y que inclusive después de hacerlo con la persona que lo hice, recurrí al sacerdote para aprovechar en mi casa. Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Qué gusto de estar otra vez con ustedes. Pues gracias a la bondad de todas las personas que cooperan con esta estación y que hacen posible que podamos transmitir desde esta cabina nuestro programa Pasos. Nuestro agradecimiento a Su Excelencia don Rafael Romo Muñoz, nuestro arzobispo, al Padre Jeff, a mi queridísimo amigo el Padre Jaime, que en paz descanse, y a todos aquellos que de alguna forma pues me han impulsado para estar aquí con ustedes. Gracias. Y hoy, como es siempre mi costumbre, me declaro no venir a nombre de ninguna agrupación de pasos, aunque nuestro programa pues es Pasos. He sido practicante de ellos y en virtud de esto tuve la fortuna de ser invitado por el Padre Jaime y posteriormente por el Padre Jeff. Yo les agradezco muchísimo que estén con nosotros y pues tengan la seguridad que no vengo a hablar aquí de manera oficial en forma de portavoz o representante de ninguna de las agrupaciones que usan los pasos como método terapéutico para rescatar al adicto del flagelo terrible de esta enfermedad. Hoy nos toca concluir con el tema de la oración y de la 11ª tradición. Son dos temas extremadamente importantes para el adicto. La oración, decíamos la semana pasada, pues es el alimento del espíritu humano, del alma humana, sin el cual pues no va a ser posible que llegue a ninguna parte. No va a poder sostener su espiritualidad, no va a poder hacer efectivo su desarrollo. Y de los intelectuales de ese grupo y de casi todos los demás existentes en el planeta Tierra, porque así pensaba yo, para mi sorpresa no pude tener una concentración de más de 3 segundos. Ya al cuarto segundo ya estaba yo disperso. Y nomás se rió, porque
obviamente la cara que yo puse debe haber sido de mucha sorpresa. Y me costó mucho trabajo hacerle caso, obedecer lo que me estaba pidiendo en ese momento. Mucho trabajo. Pero lo hice, a lo mejor fueron menos de 3 segundos. Entre que tomé la decisión y hice lo que me pedía que hiciera, que era bajar la mano, una vez que perdiera yo la concentración. Y yo repetí el ejercicio, ayudado, desde luego, siempre, y ciertamente mi capacidad fue mejorando.